El odio del secreto, por René Guénon. Nos es menester todavía insistir sobre un punto que no hemos abordado más que incidentalmente en lo que precede. Es lo que podría llamarse la tendencia a la vulgarización. Y esta palabra es también una de aquellas que son particularmente significativas para describir la mentalidad moderna. Es decir, esa pretensión de ponerlo todo al alcance de todo el mundo, que ya hemos señalado como una consecuencia de las concepciones democráticas y que equivale en suma a querer rebajar el conocimiento hasta el nivel de las inteligencias más inferiores. Sería muy fácil mostrar los inconvenientes múltiples que presenta de una manera general la difusión desconsiderada de una instrucción que se pretende distribuir igualmente a todos bajo formas y por métodos idénticos, lo que, como ya hemos dicho, no puede desembocar más que en una suerte de nivelación por abajo. Ahí, como por todas partes, la cualidad es sacrificada a la cantidad. Por lo demás, es verdad que la instrucción profana de que se trata no representa en suma ningún conocimiento en el verdadero sentido de esta palabra, y que no contiene absolutamente nada de un orden que sea un poco profundo. Pero aparte de su insignificancia y de su ineficacia, lo que la hace realmente nefasta es sobre todo que se hace tomar por lo que no es, que tiende a negar todo lo que la rebasa, y que así asfixia todas las posibilidades que se refieren a un dominio más elevado. Puede parecer incluso que esté hecha expresamente para eso, ya que la uniformización moderna implica necesariamente el odio de toda superioridad. Una cosa más sorprendente es que algunos en nuestra época creen poder exponer doctrinas tradicionales, tomando en cierto modo como modelo esa misma instrucción profana, y sin tener en cuenta la naturaleza misma de estas doctrinas ni las diferencias esenciales que existen entre ellas y todo lo que se designa hoy día bajo los nombres de ciencias y de filosofía, y que las separan de ellas por un verdadero abismo. O bien al actuar así, deben deformar forzosamente por completo estas doctrinas por simplificación y no dejar aparecer de ellas más que el sentido más exterior, o su pretensión está completamente injustificada. En todo caso, hay en eso una penetración del espíritu moderno hasta en aquello a lo que él se opone radicalmente por definición misma, y no es difícil comprender cuáles pueden ser las consecuencias disolventes de ello, incluso sin que lo sepan aquellos que frecuentemente de buena fe y sin intención definida se hacen los instrumentos de una semejante penetración. La decadencia de la doctrina religiosa en Occidente y la pérdida total del esoterismo correspondiente muestran suficientemente cuál puede ser la conclusión si una parecida manera de ver llega a generalizarse algún día hasta en Oriente mismo. En eso hay un peligro bastante grave como para que sea bueno señalarlo mientras todavía hay tiempo. Pero lo más increíble es el argumento principal que para motivar su actitud exhiben estos propagandistas de un nuevo género. Uno de ellos escribía recientemente que si es verdad que antaño se aportaban restricciones a la difusión de ciertos conocimientos, hoy día ya no hay lugar a tenerlas en cuenta, ya que, y tenemos que citar esta frase textualmente a fin de que no se nos pueda suponer ninguna exageración, el nivel medio de la cultura se ha elevado y los espíritus han sido preparados para recibir la enseñanza integral. Es aquí donde aparece tan claramente como es posible la confusión con la instrucción profana, designada por ese término de cultura, que ha devenido en nuestros días una de sus denominaciones más habituales. Eso es algo que no tiene la menor relación con la enseñanza tradicional ni con la aptitud para recibirla. Y además, como la supuesta elevación del nivel medio tiene por contrapartida inevitable la desaparición de la élite intelectual, se puede decir que esta cultura representa muy exactamente lo contrario de una preparación para aquello de lo que se trata. Por lo demás, uno se pregunta cómo un hindú, ya que es un hindú el que citamos aquí, puede ignorar completamente en qué punto del Kali Yuga nos encontramos en el presente para llegar a decir que han llegado los tiempos en que el sistema entero del Vedanta puede ser expuesto públicamente.
mientras que el menor conocimiento de las leyes cíclicas obliga al contrario, a decir que son menos favorables que nunca. Y si nunca ha podido ser puesto al alcance del común de los mortales, para el que no está hecho, no es ciertamente hoy cuando podrá ponerse, ya que es muy evidente que este común de los mortales nunca ha sido tan totalmente incomprensivo. Por lo demás, la verdad es que por esta misma razón, todo lo que presenta un conocimiento tradicional de orden verdaderamente profundo y que corresponde por eso a lo que debe implicar una enseñanza integral, ya que si esta expresión tiene verdaderamente un sentido, la enseñanza propiamente iniciática debe estar también comprendida ahí, se hace cada vez más difícilmente accesible. Y eso por todas partes, ante la invasión del espíritu moderno y profano, está bien claro que ello no podría ser de otro modo. Así pues, ¿cómo se puede desconocer la realidad hasta el punto de afirmar todo lo contrario, y con tanta tranquilidad como si se enunciara la más incontestable de las verdades? Las razones que se hacen valer, y que en los casos que citamos a título de ejemplo típico para ilustrar una cierta mentalidad, sirven para explicar el interés especial que puede haber actualmente en extender la enseñanza vedántica. No son menos extraordinarias. A este respecto se invoca en primer lugar el desarrollo de las ideas sociales y de las instituciones políticas, incluso si es verdaderamente un desarrollo, y sería menester en todo caso precisar en qué sentido. Eso es también algo que no tiene más relación con la comprensión de una doctrina metafísica que la que tiene la difusión de la instrucción profana. Basta ver, en no importa cuál país de Oriente, hasta qué punto las preocupaciones políticas, allí donde se han introducido, perjudican al conocimiento de las verdades tradicionales, para pensar que estaría más justificado hablar de una incompatibilidad, al menos de hecho, antes que de un acuerdo posible entre estos dos desarrollos. No vemos verdaderamente qué lazo podría tener la vida social en el sentido puramente profano, en que la conciben los modernos, con la espiritualidad, a la que no aporta al contrario más que impedimentos. Ella tenía esos lazos manifiestamente cuando se integraba en una civilización tradicional, pero es precisamente el espíritu moderno el que los ha destruido o el que apunta a destruirlos allí donde subsisten todavía. Así pues, ¿qué se puede esperar de un desarrollo cuyo rasgo más característico es ir propiamente contra toda espiritualidad? El mismo autor invoca todavía otra razón. Por todas partes, dice, ocurre con el Vedanta como con las verdades de la ciencia. Hoy día ya no existe el secreto científico. La ciencia no vacila en publicar los descubrimientos más recientes. En efecto, esta ciencia profana solo está hecha para el gran público, y desde que existe, esa es en suma toda su razón de ser. Es muy evidente que no es realmente nada más que lo que parece ser, puesto que no podemos decir por principio, sino más bien por ausencia de principio, ella se queda exclusivamente en la superficie de las cosas. Ciertamente en ella no hay nada que valga la pena detenerse en secreto, o para hablar más exactamente, que merezca ser reservado para el uso de una élite, y por lo demás, ésta no tendría nada que hacer con ello. Únicamente qué asimilación se puede establecer entre las pretendidas verdades y los más recientes descubrimientos de la ciencia profana y las enseñanzas de una doctrina tal como el Vedanta, o de toda otra doctrina tradicional, aunque sea incluso de un orden más exterior. Es siempre la misma confusión, y es permisible preguntarse hasta qué punto alguien que la comete con esa insistencia puede tener la comprensión de la doctrina que quiere enseñar. Entre el espíritu tradicional y el espíritu moderno no podría haber en realidad ningún acomodo, y toda concesión hecha al segundo es necesariamente a expensas del primero, puesto que en el fondo el espíritu moderno no es más que la negación misma de todo lo que constituye el espíritu tradicional. La verdad es que este espíritu moderno, en todos los que están afectados por él a un grado cualquiera, implica un verdadero odio del secreto y de todo lo que se le parezca de cerca o de lejos, en cualquier dominio que esto sea. Y aprovecharemos esta ocasión para explicarnos claramente sobre esta cuestión. No se puede decir estrictamente que la vulgarización de las doctrinas sea peligrosa, al menos en tanto que no se trate más que de su lado teórico.
Más bien sería simplemente inútil si no obstante fuera posible, pero en realidad las verdades de un cierto orden resisten por su naturaleza misma a toda vulgarización, por claramente que se las exponga, a condición, bien entendido, de exponerlas tales cuales son en su verdadera significación y sin hacerlas sufrir ninguna deformación. No las comprenden más que aquellos que están cualificados para comprenderlas, y para los demás son como si no existieran. No hablamos aquí de la realización y de sus medios propios, ya que a este respecto nada hay que pueda tener un valor efectivo si no es en el interior de una organización iniciática regular. Pero desde el punto de vista teórico, una reserva no puede estar justificada más que por consideraciones de simple oportunidad y por consiguiente por razones puramente contingentes, lo que no quiere decir forzosamente desdeñables de hecho. En el fondo, el verdadero secreto, y por lo demás el único que no puede ser traicionado nunca de ninguna manera, reside únicamente en lo inexpresable, que es, por eso mismo, incomunicable, y hay necesariamente una parte de inexpresable en toda verdad de orden trascendente. Es en eso donde reside esencialmente en realidad la significación profunda del secreto iniciático. Un secreto exterior, cualquiera, no puede tener nunca más que el valor de una imagen o de un símbolo de éste, y también el de una disciplina que puede no carecer de provecho. Pero bien entendido, estas son cosas cuyo sentido y alcance escapan enteramente a la mentalidad moderna, y al respecto de las cuales la incomprensión engendra muy naturalmente hostilidad. Por lo demás, el vulgo siente siempre un miedo instintivo de todo lo que no comprende, y el miedo engendra muy fácilmente el odio, incluso cuando uno se esfuerza al mismo tiempo en escapar a él por la negación pura y simple de la verdad, incomprendida. Por otra parte, hay negaciones que se parecen a verdaderos gritos de rabia, como por ejemplo las de los supuestos librepensadores al respecto de todo lo que se refiere a la religión. La mentalidad moderna no solo se jacta, muy equivocadamente por lo demás, de suprimir todo misterio con su ciencia y su filosofía exclusivamente racionales y puestas al alcance de todo el mundo, sino que este horror del misterio llega tan lejos en todos los dominios que se extiende incluso hasta lo que se ha convenido llamar la vida ordinaria. No obstante, un mundo donde todo hubiera devenido público tendría un carácter propiamente monstruoso. Decimos hubiera, ya que de hecho todavía no estamos completamente en eso a pesar de todo. Y quizás eso no será nunca completamente realizable, ya que también aquí se trata de un límite. Pero es incontestable que por todos lados se apunta actualmente a obtener tal resultado. Y a este respecto se puede destacar que el número de los adversarios aparentes de la democracia no hace en suma más que llevar todavía más lejos sus consecuencias, si es posible, porque en el fondo están tan penetrados por el espíritu moderno como esos mismos a quienes quieren oponerse. Para llevar al ser humano a vivir enteramente en público, ya no se contentan con juntarlos en masa en toda ocasión y bajo no importa qué pretexto. También se les quiere alojar no solo en colmenas, como lo decíamos precedentemente, sino literalmente en colmenas de cristal, dispuestas por lo demás de tal manera que no les será posible tomar en ellas sus comidas como no sea en común. El ser humano que es capaz de someterse a una tal existencia ha caído verdaderamente en un nivel infrahumano, en el nivel, si se quiere, de insectos tales como las abejas o las hormigas, y por lo demás también se esfuerzan por todos los medios en adiestrarlos para no ser más diferentes entre ellos que los individuos de esas especies animales, sino incluso menos todavía. El odio del secreto en el fondo no es otra cosa que una de las formas del odio por todo lo que rebasa el nivel medio, y también por todo lo que se aparta de la uniformidad que se quiere imponer a todos. Y no obstante, en el mundo moderno mismo hay un secreto que está mejor guardado que cualquier otro. Es el de la formidable empresa de sugestión que ha producido y que mantiene la mentalidad actual,
y que la ha constituido, y se podría decir fabricado, de tal manera que no puede más que negar su existencia e incluso su posibilidad, lo que ciertamente es el mejor medio y un medio de una habilidad verdaderamente diabólica para que este secreto nunca pueda ser descubierto.